Maussan Televisión. Buena televisión. Bienvenidas y bienvenidos a este especial del Papa Francisco. Me honra muchísimo tener la oportunidad de hablar de un hombre que dijo todo lo que quería, que no se calló, que habló en contra del machismo, que dijo que las mujeres no son sirvientas, que el amor no se juzga, que escuchó a millones y millones de madres buscadoras y que de alguna manera nos enseñó que mientras los poderosos caminen al lado de los olvidados, es imposible olvidarlos. Les doy de esta manera la bienvenida a este especial y estoy fascinada de poder platicar con un especialista en la materia. Lourdes, muchas gracias por estar aquí. Quiero aprender, quiero compartir información contigo y que nuestra linda audiencia también pueda ver este otro lado tan humano, tan compasivo, tan empático de este hombre que independientemente de la religión que cada quien profese, pues vino a cambiar el mundo de una o de otra forma, que vino a abrir las puertas para tener una mentalidad más consciente, ¿cierto? Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Jimena. Estoy encantada de estar contigo y con todo el auditorio para hablar de esta parte de las mujeres y el Papa Francisco, porque ha marcado su papado y le ha dado mucho peso al papel de la mujer en la Iglesia. Él de alguna manera se atrevió a nombrar lo innombrable, ¿no? O sea, llegó al punto de poner a las religiosas en el centro del poder, que puedan votar, que puedan tener voz, que puedan ser vistas, y esto a mí me parece que ha sido crucial en este esquema. De alguna manera también abrazó a todos los excluidos, les dio voz a todos los que necesitaban ser escuchados, y bueno, yo creo que sí cambió esta estructura, y tú me lo dirás de una o de otra forma, porque el hecho de que una estructura tan vieja, tan antigua, del siglo I, de pronto haya sido marcada con esta diferencia, seguramente también tuvo errores, porque somos seres humanos todos, pero dentro de estos errores, ¿tú qué consideras, Lourdes, que fue estos paradigmas y estos estereotipos que él se atrevió a romper? Francisco se dio cuenta de un dato capital que mucha gente ignora. Frente a unos 180.000 miembros masculinos de la Iglesia, hay unos 600.000 mujeres. Mira la diferencia abismal, Jimena. Solo con ese dato ya entendemos que el Papa Francisco quiso darle relevancia a las que tienen mayor presencia en la Iglesia. Son muchas más mujeres que hombres y sin embargo hasta ahora no estaban en puestos de poder. Hasta la llegada del Papa Francisco a su papado al Vaticano había una participación de un prácticamente 19% de personal femenino en puestos de poder. Actualmente es el 23%. No significa que haya hecho poco, sino que ha dado grandes pasos difíciles de conseguir, que han llevado mucho tiempo. Por decirte la última revolución que hizo, que me parece fascinante, el pasado 6 de enero. Durante la Epifanía del Señor, en la misa que celebró, nombra prefecta del Vaticano a una religiosa llamada Simona Brambilia, primera prefecta del Vaticano. Eso lo pone a la altura de los secretarios, de los cardenales, y hasta el punto de que el asistente de esta monja actualmente es un cardenal. Oye, me encanta esto porque es importante decirle a la audiencia lo que implica que a Simona la haya puesto como líder para revisar este organismo de religiosos. De alguna manera, ella es la que ahora le puede decir a un papa o a un cardenal: lo estás haciendo mal. ¿Se imaginan qué implica esto para la religión, ¿no? En una instancia que también hay que aceptar es sumamente patriarcal. Así es. En el caso de Simona Brambilia, está dirigiendo como prefecta, como ministra vaticana, un dicasterio que tiene que ver con la vida apostólica. Ella se encarga de las congregaciones del Vaticano y, según los expertos analistas del Vaticano, es un doble golpe en la mesa, porque no solo es que haya puesto a la mujer en ese puesto de poder y que tenga asistentes cardenales, sino que ella se encarga de cómo se gobiernan las congregaciones y, por lo tanto, de controlar de cerca la parte de los abusos. Y ahora, si hablamos del tema de los abusos, también está Rafaela, que ya me dirá si me equivoco. Ella llegó como la secretaria de gobierno del Vaticano.
O sea, esto nunca antes se había visto. ¿Cómo lo recibió el resto de las personas que se dedican a la religión en el Vaticano? Fue polémico, pero se lo esperaban. También otros nombramientos que ha hecho, como el de Francesca Yatta como directora de los museos vaticanos, nombramientos que ha hecho porque pudo cambiar normas vaticanas. Fue en el año 2022, si no recuerdo mal, cuando él cambia la ley vaticana en la que solo los hombres podían acceder a este tipo de puestos de poder. Cambia la norma y, por tanto, pues los compañeros ya se dan cuenta de que si cambia la norma es porque van a empezar a pasar cosas. Una vez que consigue el cambio de norma es que empieza con estos nombramientos que, seamos honestos, desde el punto de vista de los analistas vaticanos no han sido recibidos con gran placer por parte de la mayoría de cardenales del Vaticano, ¿no? Pero él, en todas las entrevistas que le preguntaron por este tema, decía: la mujer tiene una sensibilidad y una inteligencia diferente a la del hombre, y yo me he dado cuenta que situaciones que estaban hacia abajo, hacía siempre este gesto, se voltean cuando les pongo a ellas. Y ponía el ejemplo del Consejo Económico Vaticano. Él decía que en el Consejo Económico Vaticano estaba atoradísima la situación para que se sanearan las cuentas y saliera esa institución adelante, y lo que hizo fue, los miembros que gobiernan ese consejo, puso paridad de género, puso mitad hombres y mitad mujeres, y dice que al momento que hizo eso cambió todo, se solucionó lo que estaba pasando en el Consejo Económico. Y ahorita que hablabas de paridad de género, yo creo que él no nada más lo dijo en el discurso, sino también en los hechos, ¿no? Lo llevó a la realidad justo con muchísimas acciones que hace que ya no se quede nada más en la ideología, sino que la equidad de género se vuelva parte de la humanidad, inclusive parte del evangelio. Yo me acordaba de una anécdota cuando iba en un avión, y les dijo: las mujeres en la iglesia nada más han servido ahora sí que para cocinar, para estar en misiones, para la educación. Basta, se acabó esto. Entonces, ¿te imaginas poner sobre la mesa algo que muchas veces nosotras como feministas hemos tratado de decir, él en la iglesia? ¿Cuál fue el impacto? Pues quería reivindicar el papel de esas mujeres que de forma callada han sostenido la Iglesia. Habló mucho de las catequistas, de las religiosas, de todas esas mujeres que en la sombra, sin necesidad de poder o de un reconocimiento, estaban llevando la palabra de Dios al pueblo a través de acciones, quizá no una evangelización de palabra, pero sí acciones muy concretas. Y en esto Francisco tenía una gran sensibilidad hacia la figura de las madres. Él siempre contó que durante su ministerio en Argentina lo que más le emocionaba era, por ejemplo, le impactaba, es ir en el transporte pues normal, colectivo, y encontrarse pues con las madres de los reclusos que iban a visitar a sus hijos, y cómo él se volcaba mucho con ellas. También reforzó mucho la presencia de sacerdotes en barrios marginales para que pudieran atender a colectivos como pues el de la prostitución, ¿no? Y en este sentido, en el Vaticano tuvo muchas reuniones con religiosas. Recuerdo en el año 2016, Jimena, fue muy polémico porque se reunió con 900 líderes religiosas mujeres, y ellas tuvieron la valentía de decirle que si no se podía retomar la idea de las diaconisas. Para que el público nos entienda, sí, las diaconisas eran mujeres que aparecen ya en la Biblia. En las cartas de San Pablo, en la carta a los romanos, cita y agradece a la diaconisa Febe de Kencrea, de Corinto, el que sostenga a la comunidad cristiana de Corinto. Era la líder religiosa de los corintios, lo dice San Pablo en la Biblia, y de hecho los teólogos interpretan que muy posiblemente ella, Febe, es la que lleva esa carta hasta Roma. Entonces le dicen las religiosas al Papa Francisco en el año 2016 si no se puede retomar la idea de que haya religiosas que puedan dar sermones y que puedan celebrar bodas y bautizos, y él lo retoma, organiza diferentes instituciones para que eso se revise, y lamentablemente ninguna dijo que llegó sí a buen término. Bueno, pero se abrieron puertas, ¿no? Falta muchísimo, obviamente, por hablar. Inclusive los progresistas se hubieran quedado con ganas de más, los conservadores quedaron asustadísimos de todas las cosas que salieron de la caja. Y justo en este tenor de lo que estás platicando, hay ciertas frases que se quedaron en la memoria de la gente, como la iglesia es mujer. Porque si no entiendes a las mujeres, no entiendes a la iglesia. Platícanos un poquito, si podemos ahondar en torno a esta reflexión. Pues efectivamente él reivindicaba el papel de la mujer en la iglesia, y en ese sentido el papel de la Virgen María. Aseguró que cada paso suyo sacerdotal
antes de su papado y después de su papado estaba guiado por la figura de la Virgen María como mujer y como madre. Lo primero que hacía al inicio de un viaje apostólico o de una decisión importante era ir a Santa María la Mayor, que es la primera basílica mariana de Occidente, a pedirle al ícono que hay de la Virgen María allí, a la Señora de las Nieves, consejo y ayuda, y por eso ha decidido enterrarse en Santa María la Mayor, por esta vinculación mariana del Papa Francisco que casi nadie recuerda. Y en ese sentido, en la defensa de las mujeres y en las frases que dijo, es importante también señalar que el Papa Francisco tuvo también un recuerdo o una defensa de que las mujeres no deben tener el mismo papel que los hombres en la Iglesia. Esto también fue polémico, Jimena. En este tema de las diaconisas, que se revisó en 2016, en 2017, en 2019, la última revisión fue cuando hubo una cumbre de la Amazonía, donde los líderes religiosos de la Amazonía le decían: no tenemos sacerdotes, ¿no?, para atender a las comunidades, y él vuelve a poner sobre la mesa. Ahí están las mujeres, señores, ¿por qué no? Mujeres Claro. pueden ser diaconisas. Nuevamente no llega a término, pero él sí dejó muy claro algo. La mujer es diferente al hombre y no creía que la mujer debiera ser sacerdote. Una cosa es ser diaconisa, poder dar sermones, celebrar bodas y bautizos, y otra cosa es celebrar el sacramento de la Eucaristía. Él creía que eso era netamente masculino y nunca se pronunció con respecto a que hubiera mujeres sacerdotes en la Iglesia. Sí habló de diaconisas, pero no de mujeres sacerdotes, porque él decía que estamos en la cultura de la homogenización, de que todos tenemos que ser iguales y de que hay que eliminar las diferencias. Y él decía que la grandeza está en el intercambio. La mujer es de una manera, tiene su papel, el hombre es de otra, y que cada miembro de esta sociedad no tenía que tender a ser homogéneo, sino destacar los valores de cada uno. Si yo lo tuviera aquí enfrente, le diría, independientemente de estas diferencias y de estos valores que nos caracterizan a las mujeres y a los hombres, ¿por qué una mujer no podría ejercer lo que tendría que hacer un sacerdote? Y seguramente tú tienes la respuesta. Yo pienso igual que tú. De él, Yo pienso igual que tú. Creo que me parece que sí, que pudiéramos perfectamente llevar a cabo ese papel, y que de hecho deberíamos si tenemos en cuenta esas 600.000 religiosas en contrapeso de 180.000 religiosos o sacerdotes, pero él pensaba que son papeles diferentes. Entiendo. Que esa maternidad, esa bondad o esa cercanía de la mujer no la tiene el hombre, y que quizás son más necesarias en otro tipo de puestos que requieren más esa cercanía hacia el prójimo, que es básicamente lo que hace la mujer en la Iglesia. Ahora bien, es curioso que el Papa, bueno, pues si quieres ahora hablamos de un gesto que hizo relacionado con la violencia de género. Por supuesto, me gustaría cerrar este primer bloque del programa, que me encanta aprender y seguir hablando del Papa desde esta visión feminista. No sucede en ningún lado. Maussan Televisión nos está dando la oportunidad de ahondar desde las entrañas. El Papa abiertamente dijo: la Iglesia es machista, y esto generó una bomba estratosférica en lo que era la sociedad de ese momento. ¿Qué te parece si me platicas qué sucedió ahí? Hacemos una pausa y regresamos con más. Pues efectivamente, entre sus declaraciones no ha dudado en atacar a la Iglesia en la que representa. Él es representante del poder de Dios en la tierra, pero no ha dudado en criticar tanto los excesos económicos del Vaticano como el carácter machista de muchos de sus compañeros. A pesar de la incomodidad que eso ha causado en el Vaticano, siempre dijo que había machismo, que no se daba puestos de poder a la mujer, a pesar de que la mayoría de religiosas que están en el Vaticano, a las que él ha colocado como prefectas y secretarias, tienen carreras de verdad universitarias con un conocimiento amplísimo, y hasta ahora las tenían como asistentes de cardenales. Y él lo que hizo es ponerlas al frente y los cardenales por debajo de ellas. La acción sobre la palabra. Muchas gracias, Lourdes. ¿Qué les parece si hacemos una rápida pausa, pero regresamos en pocos minutos aquí a este especial del Papa Francisco? Bienvenidos de nuevo a este especial del Papa Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos de vuelta. Y estaba yo platicando
platicando con mi querida Lourdes respecto a una sorpresa. Ustedes saben que sí hubo una mujer sacerdota, se lo pueden imaginar, aunque esto por supuesto no estaba permitido, no era legal, el Vaticano no lo había autorizado, inclusive estábamos platicando que también el Papa Francisco había dicho que no, que cada quien tenía un rol, que las mujeres podían dedicarse a ciertos aspectos muy específicos de la religión, sin embargo no podían ser sacerdotisas. Pero Lourdes siempre tiene algo que contarnos y aprender nuevo. Cuéntanos, querida Lourdes, ¿sí hubo una mujer sacerdotisa? Esto es una historia fascinante, Jimena, y es que tenemos que tener en cuenta un detalle desde el punto de vista católico. Todos los bautizados, en un momento dado, en una situación de riesgo o peligro, donde no haya presencia de un sacerdote o miembro de la Iglesia, es representante de la Iglesia y tiene que tratar de llevar o de sacar adelante el mensaje de Cristo. Y esto es lo que ocurrió en Checoslovaquia en los años 80. Tenemos una situación política de persecución en esa parte del mundo en los años 80 hacia la Iglesia, los encarcelaban, los masacraban, y en ese contexto de peligro real y de desaparición real de la religión católica en Checoslovaquia, hubo un obispo, Dadibek, que en completo silencio, de forma subterránea y secreta, nombra sacerdotes a personas que eran bautizados pero laicos, nombra a hombres casados para que llevaran a cabo los ritos y en secreto siguiera la religión católica en Checoslovaquia, y nombra a una mujer sacerdote. La ordena sacerdote por el rito católico, se llama Ludmila Hovorová, todavía vive en Checoslovaquia y durante 20 años desarrolló en Checoslovaquia su papel de sacerdotisa de la Iglesia, sacerdote oficial nombrada por un obispo. ¿Qué pasó? Que cuando termina la persecución en Checoslovaquia y todo esto sale a la luz, hay un gran escándalo, el Vaticano interviene, le preguntan al obispo cómo ha sido capaz de hacer semejante cosa, y él dice pues que era una situación de peligro donde si no hacía eso, la religión católica terminaba. Fue muy injusto porque a compañeros nombrados sacerdotes junto con Ludmila se les integró a la Iglesia de forma oficial y a Ludmila no. A la fecha ayuda, hasta me emociono, sigue ayudando en la Iglesia, en la parroquia a la que pertenece, pero esos 20 años de sacerdocio que se dio no han sido reconocidos. Ella escribió cartas al Papa Juan Pablo II, pero de ninguna manera le aprobaron su sacerdocio, y a la fecha es una mujer que vive y que sigue sirviendo a la Iglesia, pero no como para lo que fue ordenada. Me llama la atención saber si, así como le escribió cartas al Papa Juan Pablo II, ¿no se dirigió en algún momento a Francisco? En un primer momento, ella, antes de que saltara la noticia a los medios de comunicación, trató de hacerlo por la buena vía de obediencia, pidió ayuda tanto a Juan Pablo II como después a Benedicto XVI. Le negaron esa ayuda, ella amenazó con contar la historia, no le hicieron caso, la contó, hay libros y documentales donde ella platica su historia. A la fecha es un personaje público que ayuda humildemente a la Iglesia, pero la verdad no ha trascendido si tuvo contacto con Francisco, ese dato no me consta. Ya, me parece súper interesante seguir ahondando en cómo Francisco estuvo pues luchando contra los feminicidios, llegaban las mujeres, las recibía, y si bien es cierto que no pudo hacer algo concreto para cambiar estas historias tan lamentables de violencia en contra de las mujeres, también es un hecho que escuchó, que tenía como esta manera compasiva, empática, de abrazar y de escuchar estas historias, y creo que es un gran principio, ¿no? Cuando te escuchan, cuando alguien te da la voz, y sobre todo la Iglesia. Francisco también era humano, ¿no? Y también se equivocaba, y muchas veces cuando le preguntaban por sus defectos decía pues soy muy impaciente y cometo errores como todo el mundo. No sabemos si tiene relación, pero hubo un hecho, fíjate, curioso. No sé si recuerdas una imagen que se hizo viral de él estar saludando a gente y una persona asiática, una mujer, tira de su mano, le hace daño y él le da un manotazo. Ese gesto fue súper criticado. Y Francisco al día siguiente salió a pedir perdón y a decir que se había equivocado y bueno, pues se había impacientado. Pero después de ese hecho se ve que reflexionó, le dolió mucho su gesto porque pensó que quizá se pudiera haber interpretado como un ataque global hacia la mujer. Y después de eso él hace una homilía
en favor de la mujer y contra la violencia de género. Una homilía en la que dijo que atentar contra la mujer física, moralmente, intelectualmente, de todas las maneras, era atentar directamente contra Dios y era una gran crueldad, y pidió, así lo externó a todos sus compañeros, que por favor ayudaran a todas las mujeres en esta situación. Y yo recuerdo también que en todas las marchas hoy en día que vivimos aquí en México, del 8 de marzo, y en el Día Internacional de la Mujer, él se proclamaba y de pronto hablaba justo de la violencia y de las niñas lastimadas, y tenía una química muy especial y muy particular con los jóvenes y con las jóvenes. Así es, muchas mujeres que quizás hasta ese momento, hasta el papado de Francisco, habían sido juzgadas por su estilo de vida, mujeres que de repente, pues no sé, habían convivido con su pareja sin estar casadas, mujeres divorciadas, mujeres madres solteras, que de alguna manera hasta el papado de Francisco estaban marcadas o señaladas. Él pidió mucho, ya no solo en sus mensajes públicos, sino a los cardenales y al personal religioso que tenía a su alrededor, que no había que excluir a nadie, que la Iglesia era de todos y todos es todos, que había que ayudar a esas personas y no descartarlas o apartarlas. Él hablaba mucho de eso, de la cultura del descarte, de que vivimos en una sociedad donde todo es desechable, también los que desde el punto de vista moral se han equivocado, y eso desde algunos sectores católicos, no dicho por el Papa Francisco, pero sí desde los sectores católicos se ha interpretado como: no aceptamos a estas personas porque tienen una mancha, y se van a otros cultos que han surgido muy populares aquí en Latinoamérica, y Francisco luchaba contra eso. No, venid, que todos son todos. La Iglesia no es aduana. Ahorita que acaba de fallecer he visto muchísimos videos en redes sociales en donde inclusive él se acercaba a las parejas y les daba de estos consejos típicos terapéuticos que uno nunca se imaginaría, que con total apertura de criterio él pudiera decírselos a las parejas. ¿Cuál era este discurso hacia ellas? Pues por ejemplo, él decía en ese video viral que no había que irse a dormir peleados. Le decía: ya habéis discutido, eso es muy normal, pero no hay que irse a la cama peleados. En este sentido abogó mucho, como decía, por los divorciados y también incluso por la sexualidad en el mundo católico, un tema complejo que no todos los papas abordaban y que dejó frases para el recuerdo como que no había que procrear como conejos. Es una de sus frases más recordadas al hablar de los métodos anticonceptivos. Es verdad que era moderno, pero no hasta cierto punto. No defendía el uso de métodos anticonceptivos externos, sí que defendía la planificación familiar, precisamente para defender también ese papel de la mujer, ese aperturismo en la sociedad, ese reconocer que son más que madres, ¿no? Y que tienen pues también derecho a cumplir sus sueños y no solo a ser madres. Y sí que, fíjate, supo rectificar, aunque decía esta parte de los métodos anticonceptivos, cuando se produjeron crisis sanitarias como el virus del Zika en África, autorizó y externó a los cardenales que por favor dijeran a las comunidades que usaran métodos de barrera anticonceptivos, a pesar de que era desdecirse, ¿no? Es que él no era un político, no era un académico, era un pastor, y lo demostraba desde que entró. A mí me llamaba mucho la atención ver cómo, con total humildad, en la silla de ruedas al final, sin esta cosa muy elegante, sin oro, él estaba cercano a la gente y abordaba temas impactantes. Ya lo vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Cómo veía él la homosexualidad? ¿Cómo veía él el tema del aborto? Estos temas que muchos papas pues guardaban en el cajón de las cosas ocultas, de los oscuros secretos, y tú que eres especialista en abrir esta caja de Pandora, ¿nos puedes platicar cuáles fueron todas esas cosas que él dijo: señoras y señores, se acabó? Podemos platicar al respecto. Por ejemplo, otro tema muy polémico, Jimena, el del celibato sacerdotal, el que los sacerdotes no se puedan casar, el que los sacerdotes no puedan tener una compañía, una pareja, y este tema para Francisco era, y lo digo con todo respeto, una tontería. En todas las entrevistas que le consultaron de este tema, siempre decía lo mismo: es una norma temporal, no es un precepto o no es dogma de fe teológico católico, es algo que perfectamente se puede cambiar en el momento que se decida. Fíjate que lo podría haber conseguido, pero como que se frenó, porque al inicio del papado, cuando él empieza a hablar de esto de quitarlo del celibato, también precisamente como medida en toda esta situación de abusos,
Hubo un libro que se publicó que contenía opiniones del Papa emérito Ratzinger, Benedicto XVI, que decía todo lo contrario, que no defendían que se quitara el celibato, y como que eso en cierta forma le frenó, pero él en todas las declaraciones aseguraba que era algo completamente negociable, que no lo veía un problema a la hora de que supusiera que iba a desligar o deslindar a los miembros de la Iglesia de su misión, todo lo contrario, iba a ser un sostén y una ayuda a su ministerio, y también aseguraba en este sentido que hay otras normas, digamos, sacerdotales orientales donde los sacerdotes sí se casan y que era algo puramente occidental que se podía cambiar. Pues imagínate, con estos cambios estructurales vamos a seguir platicando en el próximo bloque. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y regresamos en breve a Cabronas, pero en este especial del Papa Francisco. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Muchas gracias por continuar con nosotras en este especial del Papa Francisco. Definitivamente este hombre nos recordó que inclusive en las estructuras más viejas y más añejas puede surgir cambio, pueden surgir nuevas semillas. Y Lourdes, nos estabas platicando, ¿cuál fue la visión del Papa en cuanto al aborto? Él decía que sí era un pecado, pero sin embargo que las mujeres tenían que ser incluidas y que venían de abusos, de abandonos, o sea que no tenían que ser juzgadas, ¿cierto? Es importante señalar, Jimena, que él decía que el aborto es exactamente igual, y esta es la frase que usaba, que ir a un sicario para que te solucione el problema. Eso decía, que era atentar contra la vida humana y que era el mismo tipo de pecado que la eutanasia. Para él, si Dios nos da la vida y la vida es un regalo de Dios, atentar y destruir esa vida es un acto de crueldad y un asesinato desde el punto de vista del Papa. No obstante, eso no quita también que habló con todos los cardenales y obispos para que no juzgaran a las mujeres que hubiesen abortado, que no juzgaran sus decisiones y sus circunstancias, que en vez de excluirlas y ponerlas como pecadoras, que las acercaran nuevamente al manto de la Iglesia y que a través del ejemplo de la Virgen, bueno, pues pudieran encontrar nuevamente su lugar y superar este aspecto tan complicado de su vida. Explícame algo, yo tenía la idea de que antes una mujer que había abortado no se podía acercar a confesarse con cualquier religioso. ¿Me puedes contar cómo hizo él este cambio? Pues platicando, como digo, con sus compañeros, les dijo que por favor atendieran a estas mujeres, que las confesaran, que las incluyeran de nuevo, lo mismo que ocurre con el caso de las divorciadas y divorciados, que hasta ese momento, hasta su papado, no podían ir al gesto de comulgar, de participar de la Eucaristía, ¿no?, de este sacramento. Y después de Francisco es: revisen los casos uno por uno, faciliten las nulidades para que la situación se pueda solucionar y que vuelvan nuevamente al seno de la Iglesia, porque todos somos todos. Y en este sentido, en ese tema tan delicado, lo que conlleva para una mujer, ¿no?, una decisión de este tipo, él pidió que la Iglesia sostuviera después de esos procesos. Y justo hablando de estas personas excluidas durante siglos, desde el siglo I estábamos hablando que viene la estructura del patriarcado de la Iglesia, ¿qué pasa con las personas homosexuales? Él como decía que el amor es amor sin importar el género. Ya al principio de su papado, una de sus primeras frases icónicas son: si un católico gay quiere acercarse al Señor, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Él decía que cualquier persona dependiendo de la orientación sexual, mujeres u hombres, podían formar parte de la Iglesia. Incluso fue más allá y fue todavía más polémico al de alguna manera abrir la puerta a bendecir matrimonios del mismo género, algo que por cierto supuso una grave separación con ciertos cardenales que ahora son algunos de los favoritos para el nuevo cónclave. Algunos cardenales que dijeron por ahí no pasamos, y que diga que se puedan bendecir matrimonios del mismo género es inaceptable. Algo parecido ocurrió también cuando habló, bueno, pues de la presencia de sacerdotes, de personas del seminario que tuvieran estas tendencias, ¿no? A nivel sexual, él no vio que fuera un peligro o algo distinto, por mucho que los medios de comunicación en su momento
distorsionaran determinadas frases que él además no había dicho de forma pública, sino coloquial en conversaciones de lo que pasaba en los seminarios, pero lo cierto es que durante su papado trató de llevar por bandera esa idea de que en la Iglesia de Cristo cabían todos y que en ese todos también están las distintas opciones sexuales, tanto de hombres como de mujeres. Y de alguna manera, ¿por qué no se pudo dar el paso, que me imagino que eso llevará siglos, de también ya hacer los casamientos o las bodas religiosas? ¿Él qué decía al respecto? Él sí era, digamos que, bueno, pues cercano a esa postura, pero como decimos, a pesar de que tuvo cercanía en revoluciones con respecto a la mujer, con respecto al mundo gay, con respecto a, bueno, pues todos estos temas polémicos que los predecesores en el cargo metían bajo el tapete de alguna forma, no se le permitió dar los pasos que a lo mejor él hubiera querido dar. Las cosas de palacio van despacio, recuerda esa frase. Ha hecho una gran apertura hacia ese tipo de temas, pero todavía queda un amplio camino por recorrerse. En el caso de la mujer, por más que convocó reuniones y comisiones para tratar el tema de las diaconisas, no funcionó, no se llegó a término, y en el caso del mundo gay, ahí va, depende de la visión del sucesor de Francisco. Vamos a ver qué pasa. Justo me gustaría entrar en ese tema. ¿Quiénes vienen? Porque hemos tenido avances que quizá para algunos han sido pianito, paulatinos, pero para otros han sido increíbles. Ahora, ¿quiénes son los supuestos sucesores? Y si nos pudieras contar brevemente cuál podría ser el perfil de cada uno de ellos y cuál tú considerarías que podría ser un sucesor real, interno, espiritual, concreto, que tuviera que ver con Francisco. Uno de los favoritos es Pietro Parolin, el segundo hombre más importante del Vaticano. Él es secretario de Estado Vaticano y sí que es un diplomático muy hábil, no es tan aperturista como Francisco, aunque es de la misma línea. Entonces puede que si sale elegido Papa siga esa línea, pero no sé qué tan rápido puedan concretarse medidas. Uno que es más abierto es un cardenal que se llama Matteo Zuppi, también es italiano y entre otras cosas se le conoce como gran defensor del mundo gay. Por lo tanto, es probable que si sale elegido Papa se aceleren los procesos en ese sentido. O volveríamos para atrás con cardenales favoritos como Robert Sara, un cardenal de piel negra que fue uno de los más críticos con el Papa Francisco cuando habló de la posibilidad de bendecir matrimonios del mismo género. Entonces, hay diferentes opciones sobre la mesa y a ver qué pasa. El Papa de color es el que está apareciendo por todos lados ahorita como el que pudiese ser parte de la profecía de Nostradamus. Sí, hay varios. Uno de ellos es Robert Sara y otro cardenal de piel negra que suena bastante es Peter Turkson. Creo que es el que había visto. Él ha salido mucho, no es progresista como Francisco, no tanto, pero él ha dicho varias veces que no le interesa el cargo. Vamos a ver si es verdad, a ver qué pasa en el cónclave. Claro, y también él de alguna manera era, o bueno, es un hombre que ha estado en comunidades indígenas, que ha viajado por todo el mundo, o sea, tienen unas cualidades y otras, pero en este especial, justo que hablamos de temas de equidad de género, ¿cuál sería tu perspectiva, la mejor que nos pudiera pasar a las mujeres y a la comunidad igualitaria del mundo? Un papa de la línea de Francisco, un papa progresista para que pueda continuar y sobre todo asentar definitivamente los pasos, algunos tímidos y otros no tanto, que Francisco ha ido dando. Él ha intentado por todos los medios que eso ocurra. De los 135 cardenales menores de 80 años que van a participar en el cónclave, ya hay 2 que se han dado de baja por motivos de salud. Tenemos a 133 y de ellos 108 han sido nombrados cardenales por Francisco, es decir, tendrían su línea progresista. Para que un candidato triunfe en el cónclave tiene que reunir 2/3 de los votos y si tenemos en cuenta el número de cardenales que ha nombrado Francisco, superan los 2/3. Entonces todo indica a nivel estadístico que pudiera ganar un papa progresista que asiente todas estas medidas con las mujeres y con la igualdad de género, pero bueno, pues todo puede pasar porque también ya han empezado a surgir las noticias de las primeras reuniones entre los tradicionalistas para ver qué estrategia llevan a cabo para ganar a la visión del Papa. Como dirían, cruz, Sí. cruz por allá. Oye, bueno, vamos a entrar rápidamente a platicar un poquito de estos secretos de Francisco
antes de que estuviera en el puesto? Es decir, ¿cómo era Francisco de chavo, de joven? Sabemos inclusive que se enamoró. Por ahí está saliendo ya en las redes sociales la foto de esta amada que le dijo, si tú me bateas, si tú me dices que no, ahí me voy a hacer religiosa. Cuéntanos un poquito porque les tenemos preparada una sorpresa. Ahorita les vamos a decir a la audiencia de qué se trata. Pues nuestra invitada nos lo va a contar mejor, pero Francisco ha sido un papa cercano, sencillo, tranquilo, que no solo ha tenido la liturgia del personaje, sino que ha tenido con el público, con la cristiandad, la cercanía de la persona. Hemos sabido de sus amores, hemos sabido de su infancia, hemos sabido de las películas, libros, obras literarias que le gusta leer, que se ha movido entre el mundo científico y literario, siendo ingeniero químico y siendo profesor de literatura, que ha sido un apasionado del fútbol, que no veía la televisión ni usaba celular, que escribía a mano hasta el último día de su vida y pasaba las notas a sus secretarios para que mandaran correos electrónicos. Y eso no tiene que ver porque huyera de la tecnología, sino porque le gustaba hablar con la gente. Fíjate, una imagen que habla de la mujer y de ese papel que sus amigas tenían en su vida. En estos 2 días de capilla ardiente en Santa Marta solo podía entrar personal vaticano. Me emociona esto a ver al Papa o autoridades italianas. Y ha habido una mujer con una ropa muy sencilla, que toda la gente ha dicho quién es. Era una amiga personal del Papa que vivía como en un circo ahí en una comuna y que, como todos sabían que Francisco la hubiera dejado pasar la primera, ha sido la única persona externa que le han dejado entrar a esa capilla en Santa Marta, y eso demuestra cómo era él con las mujeres y con sus amigas. Te agradezco mucho porque estoy platicando contigo y ustedes, gente linda que nos está viendo desde sus casas, no alcanzan a ver los ojitos de esta mujer. Es una mujer que te transmite, que te estremece la piel. Y bueno, vamos a platicar con otra amiga, por favor quédense, una amiga cercana del Papa Francisco en su época de juventud. No se despeguen de su televisión. En breves minutos vamos a platicar con ella. ¿Cómo se llama? Se llama María del Carmen Barrientos. María del Carmen Barrientos, te estamos esperando en Maussan Televisión. Una pausa y regresamos. Y les tenemos una sorpresa preparada. Logramos contactar a una de las mejores amigas del Papa de Argentina, antes de que el Papa fuera el Papa, más o menos cuando tenía 44 años. Le quiero dar la bienvenida. Desde Argentina se ha conectado con nosotros María del Carmen Barrientos. Muchas gracias por tu tiempo, y la verdad es que estamos ansiosas de querer conocer un poquito de estos detalles que no todo el mundo sabe al respecto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bienvenida, Mari Carmen. Cuéntanos, porque no toda la gente tiene la dicha de decir que es amiga personal de un papa. Muchas gracias. Bueno, hablar del Papa, yo hablaría más bien del padre Jorge Mario Bergoglio, que es a quien he conocido muy de cerca, porque al Papa, bueno, para mí es el padre Jorge Bergoglio. Bueno, ¿qué decir? Sí, nos encantaría saber. ¿Cómo lo conociste? Sí, cuéntanos, ¿cuántos años tenían? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue este primer vínculo cuando tuvieron la oportunidad de conocerse? Bueno, yo conocí al padre Jorge Mario Bergoglio cuando yo tenía aproximadamente 32 o 33 años, y él alrededor de 44 años, ¿no? Sí, lo conocí. Yo como voluntaria concurría todos los sábados por la tarde a limpiar, ordenar lo que en ese momento era una capilla que se estaba formando, porque anteriormente era un gallinero. Y lo conocí un día 15 de marzo, en el mismo lugar, en la capilla. Yo limpiaba, él llegó, lo vi por primera vez, fue a visitar la capilla porque al otro día él iba a ser nombrado párroco de ese lugar, ¿no? Y bueno, la impresión que tuve de él fue de una persona bastante seria, como duro, ¿no es cierto? Esas cosas que después de tratarlo cambié totalmente la idea que tenía hacia él.
sí, muchas cosas se me vienen, se me agolpean, ¿no? Bueno, pero sí, yo limpiaba todo lo que era los cáliz, todo lo que era del altar, ¿no es cierto? Que no teníamos tampoco más que uno, pero inmediatamente al llegar él, ese mismo día que lo conocí, fue hasta el Colegio Máximo y se trajo una maleta cargada de cosas y me entregó para que lo ponga en orden, que lo limpiaran cáliz, patena, todo lo que hacía, ¿no es cierto? A lo necesario para oficiar misa. ¿Y cómo se empezaron a volver amigos? ¿No? Me llama la atención de que tú estabas ahí ayudándole con el espacio. ¿Cómo se empezó a hacer este vínculo personal entre ustedes? Bueno, ahí comenzamos y después, lógico, yo todos los sábados continuaba yendo a hacer, del cual aprendía cómo limpiar un cáliz, porque él me dio explicaciones, me explicó de la importancia del valor sagrado que tenía cada cáliz y aprendí muchas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, el día sábado yo hago contar esta cuenta, ¿no? Que fueron 6 años de todos los sábados de tenerlo, de verlo, de compartir, y 6 años del día domingo de compartir con él lo que era la Eucaristía en la misa, ¿no? Y cuéntanos un poquito cómo era él como amigo, cómo se relacionaba con las mujeres, estas cosas que nada más si estás de cerca con él puedes ir descubriendo, ¿cierto, Lourdes? Así es, ¿cómo eran esas anécdotas que te vinieron a la mente, Mari Carmen, sobre todo el lunes, ¿no? Cuando recibiste la noticia. Bueno, cuando recibí la noticia, si bien era algo que ya por su estado se comentaba y se decía, ¿no? De su no total recuperación, que esto podía llegar a suceder. Realmente me levanté ese día a la mañana, como de costumbre, prendo la televisión para ver algunas noticias, y en verdad que yo escuchaba que alguien murió y que hablaban de alguien muerto, pero no entendía o no quería entender que se trataba de él, ¿no? De que ya estaba muerto. Me costó mucho aceptar, entender, y bueno, y esas cosas, ¿no? Claro, y algunos secretos que nos puedas contar de esos 6 años que convivieron, algo que te haya sorprendido, una anécdota de esas de nunca la voy a olvidar. No, me sorprendió mucho, sí, en su forma de ser, en su dedicación a la gente del barrio, de un barrio muy pobre, la dedicación, el amor que él sentía, quizás sin demostrarlo con gesto, ¿no? Pero siempre estaba al servicio de la gente necesitada. Un medicamento, algo para comer, ayudaba o hacía ayudar, llegar esa ayuda a través de los seminaristas, que eran muchos. Pero es como que estaba todo, es como que él cubría todo, ¿no? Protegía todo. Y lo que tengo muy grabado en mí también en mente, es que por los días sábados por la tarde, cuando ya iba a terminar la tarde, él salía a la puerta de la parroquia, ¿no? Se paraba bien en el centro de la parroquia, de la puerta, y observaba el barrio, observaba a sus seminaristas, a su novicio, como viendo por dónde andaban, como percibiendo algo más, ¿no es cierto? Era una mirada lejana, más bien inclinada hacia arriba, pero así con las manos atrás se paraba a mirar. Yo para mí decía, es como un gran padre, como un ave poderoso que abarca todo con esa mirada, ¿no es cierto? Como que ve todo. María de Carmen, quisiera saber si ese huir de lo ostentoso, tener una vida sencilla que ha demostrado como papa, ya lo tenían aquellos entonces, si usaba siempre la misma ropa. No sé, cuéntanos cómo era en ese sentido. En ese sentido, la ropa de él era lo más sencillo, era una persona sencilla, humilde,
él, si se tenía que ir a oficiar misa o el sábado a la tarde a dar catequesis, porque también era catequista, y fue el primer catequista de uno de mis hijos, él iba. No le preocupaba ir con una zapatilla de cada color en sus pies, un pantalón gastado, viejo, arrugado, que cuando él su ropa estaba muy mal y apurado, se ponía una sotana y aparecía con sotana, ¿no? Cosa que no era normal verlo de sotana. Y tenía esas cosas, pero muy, muy humano, realmente un ser maravilloso, yo le diría... Y como amigo, ¿cómo era? Como amigo, ¿cómo era? ¿Divertido? ¿Algún consejo que te haya dado? Porque después se volvió amigo de todo el mundo, pero cuando lo tenías ahí de tú por tú... Consejo he recibido, muchos consejos de él, sí, porque el día sábado, mientras que yo me limpiaba y él estaba dando vueltas por el lugar, hablaba, aconsejaba, y sí, consejos mucho. Uno que tú recuerdes, algo que te haya marcado en el corazón y que hoy, después de tantos años, lo sigas teniendo fresco. El cuidado y la atención que deberíamos tener con las personas más carenciadas, para con los pobres, realmente pobres de corazón, digamos los enfermos, ¿no? Cuidar de los enfermos, estar atento al cuidado de esa persona, qué necesita, qué se podía hacerlo llegar. Y sí, me dejó a mí esa vocación también de servir a las personas enfermas. Yo digo a lo más pobre, porque la persona, es lo que escuchaba de él, porque la persona más pobre y necesitada es aquel que no puede salir de su cama por una enfermedad. Tú conociste a la persona más allá del Papa, se ha comentado mucho pues lo que han querido ver algunos como excentricidades del Papa, pero lo que le gustaba, el tango, el fútbol, estar con la gente, no ver televisión, no tocar para nada el celular, ¿era así? No existía celular, no existía celular, no, nunca lo vi mirando televisión, nunca jamás. Él se dedicaba puntualmente a lo que se tenía que dedicar. Era el servicio, ¿no es cierto?, en la parroquia, y a través de sus seminaristas, y le llegaba las necesidades también de la gente. Pero él, no, celular no teníamos, había muy poca televisión y nada. ¿Cómo se relacionaba con las mujeres? Es decir, en la iglesia, que regularmente hay muchos hombres, ¿cómo era el contacto, este contacto humano, empático, cariñoso con las mujeres? No, con las mujeres no era cercano ese trato, más que en su humilía o en atender una necesidad de alguien que se le acercaba para manifestar sus necesidades, ¿no es cierto? Pero no era un sacerdote que lo íbamos a ver en ronda con mujeres, al menos yo no, en ronda con las mujeres o charlando mucho. La charla de él era para todos. Yo tuve el privilegio de hablar, digamos, personalmente con él en repetidas veces en todo ese tiempo que él estuvo en la parroquia, porque al ir yo a dedicar mi tiempo, al estar ahí limpiando, haciendo cosas que lo hacía gratuitamente, él sí podía acercarse a mí, intercambiar algunas palabras, preguntar siempre por la familia, cómo estaban los chicos, según él, no los chicos, mis hijos, y cosas así. Cómo sentía, cómo veía yo la necesidad de la gente del barrio. Además, aparte de todo esto que él tenía, había bastantes seminaristas y novicios por el barrio los fines de semana. ¿Y cómo fue en marzo de 2013 cuando conocéis la noticia de que el padre Jorge, el cercano padre Jorge, es papa? ¿Lo esperabais? ¿Qué reacción tuviste, María del Carmen? Eso era una noticia esperada. Era una noticia esperada, que nacía desde el corazón. Sentía que él iba a ser, o quería que sea el papa. Quería, para que dé un vuelco, que dé un cambio a todo lo que es nuestra iglesia, nuestra doctrina católica. Puse mucha confianza siempre en él y bueno, me dio mucha alegría, inmensa alegría de haber escuchado.
En sus discursos de misa siempre era revolucionario, siempre se salía de la caja, siempre rompía el molde. Bueno, también a esos discursos hemos estado acostumbrados en sus homilías aquí en la parroquia, ¿no? Él siendo papa, para mí, para mi entender, ¿no? Él siendo el papa ha dado una continuidad a todo lo que ya era como párroco, como sacerdote. Sí, nada más que, por supuesto, para una multitud mayor y con quizá más energía, puntualizando más las cosas, pero él era así. ¿Y mantuvisteis el contacto una vez que se marcha de la Argentina para ejercer su apostolado en el Vaticano? Perdón, no te entendí, me llega muy mal la... ¿Hablaste con él ya siendo papa? ¿Mantuviste el contacto? No, yo no he mantenido, si bien mucho antes de ser el papa, de viajar, una tarde me sorprendió un llamado telefónico, el teléfono al fijo, que cuando digo hola y escucho la voz de él, más que nada me vino lágrimas porque fue una sorpresa muy grande, muy linda, escucharlo después de tanto, porque a pesar de vivir en Buenos Aires, no teníamos una cercanía, una comunicación. Y recibir un llamado inesperado y que era él, me sorprendió mucho. Simplemente me había llamado para preguntarme, después de mucho tiempo me decía él, quería saber cómo estábamos nosotros, cómo estaban mis hijos, y pedirme que no deje de rezar por él. Wow. Porque nunca lo hice tampoco, dejar de rezar por él. Bueno, pues qué interesante. Vamos a seguir platicando contigo. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa? Pero regresamos a este especial en compañía de Lourdes y María Carmen, que está en Argentina y es amiga, fue amiga del Papa difunto Francisco. Regresamos en unos minutos. Acompáñanos. Gracias. Gracias por seguir disfrutando con nosotras de este especial del Papa, el Papa humilde. Vamos a hacer una pequeña conclusión. Gracias, Lourdes, por toda tu sabiduría en este sentido. El Papa, ¿cómo se relacionaba con las mujeres? Con la equidad de género, con la igualdad, con los desprotegidos, con los excluidos, con los necesitados. Este programa ha sido en honor a él y me encantaría que concluyéramos en ese sentido. Pues añadir, Jimena, que él dedicó tanto su papado como su vida sacerdotal a los más desfavorecidos y a los que no tienen voz en la sociedad y mucho menos en la Iglesia hasta su llegada como sumo pontífice. Por último, señalar que él inició un camino que espera que continúe su predecesor. Él sentó las bases para que los avances continúen y su deseo era ese y ojalá se cumpla. Gracias, muchas gracias. Ojalá que estos cambios se sigan multiplicando y el Papa siempre estaba a favor de luchar contra las denuncias ciudadanas. Ahora, ¿qué les parece si continuamos con este especial en honor al Papa Francisco con mi compañera Lisette Arriaga, que ya nos está esperando del otro lado del estudio? ¿Te parece si te vas para allá a continuar hablando del tema? Claro que sí, muchísimas gracias. Continúen con nosotros, hacemos una breve pausa y regresamos con más de este especial del Papa Francisco. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.